Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con esta presentación. Es mi segundo tema del día de hoy y vamos a hablar acerca de los procedimientos guiados por ultrasonido. En este tema vamos a abordar principalmente las generalidades, algunos tips y vamos a comentar también algo de mi experiencia como médico radiólogo ultrasonografista que ha participado en diferentes procedimientos en los cuales se necesita de la guía ultrasonográfica para poder eh, realizar estos procedimientos de una manera segura y que sobre todo facilite tanto al médico tratante o al médico que va a realizar el procedimiento hacerlo de una manera eficaz, una manera eficiente, pero sobre todo pensando en que sea lo menos invasivo y lo menos molesto para el paciente. Entonces, cada vez son más los procedimientos médicos que se realizan utilizando la guía del ultrasonido. Varias escuelas y asociaciones han instituido el uso de la guía ultrasonográfica como obligatoria, sobre todo, bueno, en la colocación de catéteres. Actualmente se pide de preferencia en los hospitales que sea bajo una guía con ultrasonido, pues para evitar problemas iatrogenias, para evitar hematomas, sobre todo cuando se intenta puncionar una vena y en vez de eso se llega a darle una punción o un llegue a la arteria. Bueno, pues esta es la condición por la cual se pide que estos procedimientos se hagan de esta forma. Y algo que hemos visto actualmente que ha proliferado mucho, pues es la existencia de equipos portátiles, lo cual pues permite que estos procedimientos se realicen en algunas salas de, por ejemplo, en urgencias, se realicen en la cama del paciente y, ¿por qué no?, pues en el domicilio de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Vamos a mencionar las principales indicaciones para realizar un procedimiento guiado por ultrasonido, enlistar cuáles son los procedimientos más solicitados durante la práctica diaria, describir los procedimientos principales, es decir, cómo vamos nosotros a realizar una guía ultrasonográfica, y vamos también a mencionar las ventajas y, por qué no, pues también las desventajas de realizar estos procedimientos guiados. Entonces, las indicaciones es pues que el procedimiento se realice de forma segura, ¿no? Creo que sería tal vez una de las más importantes. Otra también, asegurar que una punción se esté realizando en el sitio deseado. Tengo algunas experiencias donde yo colocaba el transductor donde estaba yo viendo la lesión, o en algunos casos, sobre todo una vez me tocó en una biopsia renal, poner el transductor justo donde estaba el riñón y donde pues se veía el sitio más fácil para realizar la punción. Y curiosamente el médico tratante quería puncionar donde él se acomodaba más, no donde debería de ser. Obvio, esto pues sí trae como consecuencia que no haya una buena coordinación, pero sobre todo, y tal vez lo más preocupante, es que en este caso se le formó un hematoma a la paciente, que pues son las cosas que uno no desea que sucedan en estas situaciones, ¿no? Y pues aquí va de la mano el siguiente punto, que es evitar dañar órganos o estructuras adyacentes. Igual, evitar hematomas, minimizar tiempo. No es lo mismo puncionar a ciegas que ver exactamente dónde está el sitio en el cual nosotros hemos decidido realizar la punción. Evitar lastimar al paciente y pacientes postrados con poca o nula movilidad. Esto cada vez es más común que nos pidan que hagamos procedimientos en la cama de los pacientes. Hace algunas semanas fui al domicilio de un paciente a hacer una punción. Digo, se hace con todas las medidas necesarias de higiene para evitar cualquier complicación o cualquier infección de la herida, y claro que se puede realizar.
y sobre todo también asegurar la colocación de los catéteres o guías endovasculares, ¿no? Acuérdense que muchas veces había situaciones en las que uno pasaba la guía y decía, mira, pues fue bien fácil, metiendo el catéter y resulta que a la hora de que quiere uno drenar un absceso o una colección, pues resulta que no sale nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor daba la apariencia de ser muy fácil la punción y a la mera hora resulta que el catéter se fue por otro lado. Entonces, es muy común que actualmente, como les decía, en la imagen tenemos un esquema en el cual se muestra simplemente cómo se está realizando una punción guiada con el transductor. Y la imagen de abajo pues nos ejemplifica cómo se ve la arteria y la vena, en este caso las subclavias. Y créanme que ya una vez que nosotros nos acostumbramos a identificar perfectamente estas estructuras, ya no tenemos que estar buscando o estarle dando tantas vueltas, ¿no? Recuerden que los transductores tienen una marca que siempre debe ir a la derecha del paciente y sobre esa marca es como nosotros nos debemos de guiar para realizar la punción. También me ha sucedido que yo les ponía el transductor en la posición correcta en la que se debe de ir para poderlo ver en la imagen y muchas veces pasaba que el médico que iba a realizar la punción o el procedimiento se acomodaba más con la imagen al revés, ¿no? Entonces también esto es una cuestión importante que deben de manejar antes de guiar a una persona o que ustedes mismos, porque tenemos muchas veces, estamos haciendo la punción y tenemos el equipo de ultrasonido enfrente y para nosotros puede ser más fácil acomodarnos si la imagen está invertida, ¿no? Esto es algo que es muy personal, es de cada quien y pues cada persona se pone de acuerdo con la persona que le va a asistir en cómo debe de estar colocado el transductor para realizar una punción correcta. Hay actualmente muchos procedimientos que se hacen o que se pueden hacer guiados por ultrasonido. Aquí está una lista, probablemente falten algunos o probablemente algunos consideren que hasta están de más, pero bueno, pues aquí yo pongo los que, al menos en los que yo he participado o en los que yo he tenido alguna experiencia, ¿no? Tal vez la biopsia de tiroides es el procedimiento que más realizo o que con más frecuencia realizo. Biopsia de mama, biopsia de ganglios, obliteración endovascular de venas insuficientes, como lo vimos en la conferencia anterior. Drenaje de colecciones, hematomas, abscesos, drenajes de derrame pleural. Hace mucho que no participo, pero en algún momento, cuando estaba en una clínica donde había un neumólogo que tenía ahí su consultorio, bueno, pues seguido me pedía la asistencia para hacer drenajes pleurales, ¿no? Drenaje de líquido libre en cavidad abdominal, las paracentesis, que estas, como les digo, a veces hasta las hacemos en la cama del paciente a domicilio cuando se necesita. Colocación de catéteres para quimioterapia o hemodiálisis, cateterismos o cualquier tipo de cateterismo en intervención, ya sea tanto cardiólogos como neurólogos o neuroradiólogos, perdón, pues la guía es lo que hace que el procedimiento sea hasta cierto punto un poco más fácil, ¿no? Infiltración de articulaciones también, y he realizado algunas infiltraciones cuando se solicitan y a veces en combinación o en conjunto con los médicos ortopedistas. Drenajes de quistes sinoviales, sobre todo cuando son en algunas partes más accesibles. Acuérdense que no todos los quistes se pueden drenar y no todos se pueden succionar tan fácilmente, sobre todo aquellos como el quiste de Baker que está en una localización más profunda. Aquí pues el tratamiento más bien es ya guiado o más bien indicado por el ortopedista, ¿no? A veces no es tan fácil funcionarlo, pero tal vez sí sea mejor que estos pacientes se atiendan de una manera quirúrgica, ¿no? Infiltración de células madre, ya sea en tendones, hemos hecho algunas infiltraciones en tendones, sobre todo en el tendón calcáneo, y en alguna ocasión un cardiólogo, un cirujano cardiovascular me pidió de favor que lo asistiera y hicimos una infiltración de células madre en sitios, esa fue una cirugía a corazón abierto y se infiltró directamente células madre en sitios donde había ocurrido pequeños infartos, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. Las amniocentesis que actualmente, bueno, pues ya no se realizan con tanta frecuencia como antes, gracias a los
marcadores de primer trimestre y a los estudios genéticos en la sangre materna, pues la amniocentesis ya no se realiza con tanta frecuencia como en algún momento también me tocó guiar varios procedimientos nuestros, ¿no? Las biopsias de vellosidades coriales también es un procedimiento que ha venido a ser un poquito en desuso. Biopsias de riñón trasplantado, hígado, la biopsia de próstata, biopsia de testículos. Está, pues como ustedes saben, en las clínicas de fertilidad son muy solicitadas, sobre todo en pacientes con azospermia. Se hace una biopsia de testículo para pues tratar de obtener algunas celulitas y madurarlas hasta obtener un esperma, ¿no? La biopsia de páncreas, que se hace generalmente con ultrasonido endoscópico. En esta sí yo no he participado, pero sí tengo amigos gastroendoscopistas que me han invitado a ver el procedimiento y pues es algo también que se utiliza mucho, sobre todo para drenaje de algunos quistes en la cabeza del páncreas o simplemente para biopsia en lesiones tumorales. Tal vez algo de lo que también yo hago mucho es la sonohisterografía. Eh, También se utiliza la guía ultrasonográfica, por ejemplo, en la transferencia de embriones. Trabajé en una clínica de fertilidad donde hacíamos capturas foliculares, hacíamos muchas sonoesterografías y ya una vez que se tenían los embriones preparados, hacíamos por medio de la guía ultrasonográfica la introducción de los embriones en la cavidad uterina, ¿no? Y algo que pareciera a lo mejor muy sencillo, pero que también lo hemos llegado a hacer con cierta frecuencia, en pacientes cuyas venas son muy difíciles en estudios de laboratorio convencionales, nosotros a veces con el transductor lineal, y si tenemos un transductor lineal pequeñito, que lo conocemos como palito de golf o palito de hockey, ese sirve mucho para guiar en algunas situaciones en las que pacientes con venas muy complicadas, evitar darle tantas punciones, ya sea en adultos mayores, pero sobre todo en pacientes con obesidad mórbida, donde luego no es tan fácil ver las venas superficiales, o en niños muy pequeños, ¿no? Entonces, a veces con esto podemos guiar al flebotomista para que tome la sangre sin ningún contratiempo y evitar dar más de 2 o 3 piquetes al paciente. El material, bueno, pues generalmente el equipo puede ser fijo portátil. Actualmente la mayoría de los equipos de ultrasonido tienen rueditas con las cuales los pueden desplazar a diferentes salas del hospital, pero también existen aparatos portátiles muy cómodos. Últimamente han salido algunos que simplemente es un transductor, perdón, inalámbrico que se puede conectar a una pantalla, perdón, una tablet o hasta el mismo celular. Son equipos que, pues, digo, varían mucho la calidad de la imagen dependiendo de cada uno de ellos, pero pues también pueden servir para hacer algún procedimiento, digamos, en el consultorio, ¿no? Siempre contar con campos quirúrgicos. Habrá algunos procedimientos en donde no es tan necesario, pero por ejemplo, en una biopsia de riñón, en una biopsia de hígado, siempre ahí es indispensable tener los campos quirúrgicos, ¿no? O drenajes de abscesos o en amniocentesis. Sí vale la pena tener este equipo estéril para cubrir al paciente, ¿no? Como cualquier procedimiento ya un poquito grande. Las biopsias de tiroides, yo generalmente no ocupo los campos quirúrgicos, pero bueno, pues a veces en algunas ocasiones se llegan a ocupar o te los llegan a proporcionar, pues se puede usar, ¿no? Todo el material que se necesite para la asepsia y sobre todo algo muy importante también para proteger nuestro transductor, ¿no? Se puede usar una funda estéril si se cuenta con ella o un tegader. Los tegaderos, digo, perdón por decir la marca, pero son unas pequeñas membranas que se utilizan para cubrir alguna lesión en la piel después de haber hecho alguna punción o simplemente una herida. Y estos son bastante prácticos porque se le pone un poquito de gel al transductor, se coloca esta telita o esta membrana y tiene muy buena transmisión del sonido. Y esto es para proteger principalmente nuestro transductor, ¿no? Porque ya ha pasado que a veces colocamos el transductor, vamos dirigiendo la aguja y a veces la aguja le puede dar un pequeño raspón, un pequeño golpecito al transductor y pues nos puede dañar la membrana, que son tan delicadas, ¿no? Bueno, lo demás está a lo mejor un poquito de más mencionarlo, ¿no? Los guantes y el material de intervención. Nosotros antes de saber lo que vamos a hacer, pues ya debemos de contar con todo este material para que nuestro procedimiento sea lo más fácil posible, ¿no? Un ejemplo de muchas
o del equipo base, por así decirlo, lo más básico que se puede utilizar para realizar las punciones. Generalmente yo antes ya sea que el paciente haya venido a mi consultorio o que lo vaya a ver por primera vez ya para la punción, generalmente hago un rastreo o un ultrasonido en el cual veo todas las posibilidades que pueden existir, tanto de sitios de punción como estructuras cercanas a la lesión o a la colección que vayamos a puncionar. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos visto que a veces algunas colecciones o algunos tumores pueden estar muy cercanos a ciertos órganos, ¿no? Por ejemplo, una colección en la pierna puede estar muy cercana a la vena safena, acabo de ver apenas una, y pues evitar tratar de dar o de hacer la punción cercana a la vena pues para no dañarlo, ¿no? Entonces generalmente hago siempre un rastreo ultrasonográfico que no me lleva más de 5 minutos y durante ese mismo rastreo aprovechamos para señalar el sitio donde se va a realizar la punción, ¿no? Siempre procuro utilizar un plumón de tinta indeleble. Esto es ya una vez que hacemos la limpieza, sea con el material que vayamos a hacer la limpieza, generalmente no se borran, nos alcanzan a borrar un poquito, pero la marca persiste, ¿no? Se colocan los campos quirúrgicos, protegemos el transductor que ya lo habíamos mencionado. A veces hay lugares donde se cuenta con gel estéril. Si no se cuenta con gel estéril, se puede utilizar el gel que utilizamos, el gel de alcohol, que se utiliza actualmente para colocarse en las manos antes de entrar a un procedimiento. Y ya tenemos localizada el área de interés y lo ideal es hacer la punción, la primer punción, no necesariamente si se va a colocar un anestésico local, como digamos una infiltración de gilocaína o algo, pero sí ya cuando vamos a introducir la aguja por donde se va a pasar la guía o la que nos va a servir para drenar alguna colección, pues ya hacerlo guiado con el ultrasonido. Y algo muy importante y que sí lo quiero recalcar aquí, hay que guardar imágenes del procedimiento, aunque sean unas 2 o 3 imágenes, hay que guardarlas y siempre hacer un reporte. Esto es muy importante por cualquier situación o complicación que se pueda presentar, sobre todo si es algo de tipo legal, hay que tener siempre un respaldo. Entonces, no importa aunque sea una imagen medio movida o medio borrosa, porque a veces algunas punciones me ha tocado hacerlas yo solo, pero cuando tengo a alguien que me asiste, lo primero que le digo es, cuando te pida, por favor, al momento de estar haciendo la punción, me ayudas guardando una imagen, apretando este botón, ¿no? Entonces, por lo menos tener unas 2 o 3 imágenes. Esto, ¿por qué? Porque, como les digo, se puede presentar alguna situación en la que se requiera o haya alguna reclamación. Acuérdense que los equipos de ultrasonido tienen la fecha y la hora en la que se está realizando el procedimiento. Entonces, ahí, bueno, los datos del paciente, ¿no? Y como les digo, ya una vez terminado el procedimiento es importante hacer un pequeño reporte, no tiene que ser tal vez algo muy extenso, pero sí dejarlo asentado ya sea en el expediente del paciente o hacer un reporte después en computadora, firmarlo, que lleve nuestros datos y añadirlo al expediente o en todo caso se le entrega al paciente. Aunque solamente diga que se realizó una punción sin ninguna complicación, y que después del procedimiento no hubo hematomas, lo que ustedes gusten, pero siempre que quede asentado en un documento. Hay muchas formas en las cuales se pueden realizar punciones, ¿no? Hablamos nosotros de las más comunes. Lo ideal, como yo les decía, pues es acomodar al paciente y sobre todo ustedes que estén en una posición cómoda, porque no es lo mismo realizar una punción en la que ustedes se sientan cómodos, ya sea que tengan la pantalla de frente o de lado, pero también el paciente, porque me ha tocado ver compañeros que casi se suben a la camilla junto con el paciente o se colocan en la cabeza del paciente y las pantallas les quedan de lado o les quedan de frente hacia los pies del paciente, entonces pueden ver la imagen invertida. O sea, esto es ya cuestión de cada quien, pero lo ideal es que siempre lo valoren, sobre todo el lugar donde lo van a hacer, para que no pierdan tiempo con estas situaciones. La biopsia de tiroides es, como yo les decía, uno de los procedimientos tal vez que más realizo o con más frecuencia realizo. Aquí también es algo muy importante. En
en el tiempo que llevo haciendo biopsias de tiroides, varias veces he hablado con los médicos sobre la situación de que en ocasiones me mandan pacientes con lesiones que para nada requieren de una biopsia. Eso sí, tal vez, no sé, es cuestión de cada quien, pero yo sí rechazo biopsias que considero que no son necesarias. ¿Por qué? Porque creo que no se vale que estar puncionando nódulos nada más porque sí. Para eso existe la clasificación del TRADS, al menos yo me apego a ella. Y ya me han pasado, me han mandado pacientes que le encontraron un quiste de 2 milímetros en una situación muy profunda y lo dan de TRADS 4, ¿no? Como sospechoso de malignidad y para biopsia. Y a veces lo que me mencionan como calcificación no es más que un foco ecogénico dentro del pequeño quiste. Entonces, imagínense tratar de puncionar un quiste de 2 milímetros, pues es un poquito complicado. A lo mejor habrá quien tenga mucha habilidad y mucha experiencia y lo pueda hacer. Cuando yo veo ese tipo de situaciones, lo platico con el médico y lo platico con el paciente. Digo, prefiero que en este caso el paciente y el médico estén enterados de la situación y no hacer una punción de algo que no o que no se necesita, ¿no? En alguna ocasión también me pasó que yo vi a un paciente, le hice un ultrasonido, encontramos un nódulo que ya le habían hecho una biopsia, que había salido negativo y el paciente iba a su seguimiento. Entonces, vimos el nódulo, prácticamente en un año no había cambiado absolutamente nada, era un adenoma, como muchos que encontramos, de aproximadamente 1 centímetro. Y por alguna situación diferente el paciente no regresó conmigo después, sino que se hizo el estudio en otro lugar. Se le olvidó comentarle a la persona que le hizo el ultrasonido que ya le habían puncionado ese nódulo, que ya tenía una historia previa donde ya tenía un resultado de patología negativo. Y la persona que hizo el ultrasonido se lo dio de TRADS 4, dijo que era un nódulo para puncionarse. El paciente fue con su médico tratante muy asustado, dijo, oiga, es que acabo de ir a este lugar, me asustaron, este es un nódulo que yo tengo de hace muchos años, me habló el médico, le mandé los estudios que yo tenía y vemos que en realidad el nódulo no había cambiado absolutamente nada en aproximadamente 3 años. Entonces, es algo que yo sí, créanme, soy un poquito, pues a lo mejor selectivo, pero prefiero para estar tranquilos, ¿no? Todos, el médico que me mande el paciente mismo y yo. La biopsia de mama, pues es uno de los procedimientos más solicitados también. Esta imagen de arriba no corresponde, digamos, mucho porque aparte que la paciente tiene la mano abajo, generalmente se hace la exploración con la mano de la mama que se va a explorar arriba. Pero bueno, esto también como les comento, ¿no? A veces cada quien se acomoda de la forma que lo considere necesario para poder hacer la biopsia en mejores condiciones. Existen muchas formas de realizarla, también igual se puede hacer simplemente pues, si hay que puncionar un quiste, se utilizan un tipo de agujas especiales o cuando se trata de tomar una muestra, pues las agujas que se montan en una pistola y que hacen cortes tipo Trucut, pues tal vez son las más indicadas, ¿no? Pero igual es muy importante también que esta paciente ya tenga estudios previos donde tenga por lo menos una clasificación de BRADS y que sobre esa clasificación nosotros podamos también aportar nuestro criterio y decidir si vale la pena funcionar esa lesión, ¿no? Los drenajes de colecciones, esto también son muy solicitados, sobre todo cuando se sospecha de abscesos o de hematomas que ya llevan mucho tiempo y que no se han reabsorbido y que corren el riesgo de infectarse, pues entonces vale la pena hacerlo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de catéteres y pues aquí ya también volvemos a lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Es dependiendo de la experiencia de la persona o del radiólogo intervencionista que va a realizar el procedimiento, pues es quien decide cuál es la mejor opción, tanto en calibre como en forma de catéter. Y sobre todo saber lo que se está haciendo y se va a puncionar, porque no es lo mismo puncionar un seroma donde es un líquido claro, entre comillas, a un absceso donde existe mucha pus y lo que se pueda drenar del material puede ser muy poco si se utiliza un catéter con un calibre pues no adecuado. En las punciones pleurales, como les decía, nosotros participé en muchas donde el paciente lo colocábamos sentado, recargado sobre
una barra o algún mueble, y generalmente las hacíamos así. Simplemente localizábamos el sitio pleural donde hubiera mayor cantidad de líquido y pues hacían los drenajes, pues tanto para estudiar el líquido como para darle al paciente pues un pequeño respiro, ¿no? Había veces que estos derrames pleurales eran provocados por lesiones cancerígenas muy avanzadas en los pulmones, y a lo mejor no le íbamos a ayudar mucho al paciente, pero pues por lo menos con que respirara un poquito mejor, pues ya valía la pena haber hecho la punción, ¿no? Pero también son muy comunes, muy solicitadas. Las paracentesis, igual, como les decía, en pacientes con cirrosis que tienen una cantidad abundante de líquido intraabdominal, muchas veces se hace solamente para mejorar un poquito las condiciones del paciente. Cuando es por primera vez y se sospecha de alguna lesión maligna en la cavidad abdominal, pues también sirve para ver si existen algunas celulitas ahí que le puedan ayudar al patólogo, pero la gran mayoría de las veces simplemente para disminuir el volumen en abdomen. Las colocaciones de catéter pues son tal vez también en los hospitales, sobre todo en urgencias, en el área de terapia intensiva, los procedimientos que se solicitan con mayor frecuencia. Entonces, en estos casos, lo que se hace pues es simplemente guiar a la persona que va a realizar el catete, si lo vamos a hacer nosotros mismos. Aquí sí vale la pena pues contar con todas las medidas, tanto de asepsia, antisepsia, higiene, todo para que podamos hacer el procedimiento de la manera más rápida, más sencilla y con el menor riesgo posible, tanto de formar un hematoma como de evitar una infección, porque acuérdense que estos catéteres centrales pues se llaman así porque van directamente a vasos de gran calibre que tienen una cercanía importante con el corazón. Los cateterismos cardíacos, pues bueno, también el tema de todos los días en hospitales donde existen las salas de hemodinamia, y no nada más cardíacos, ¿no? También los neuroradiólogos que utilizan este tipo de procedimientos tanto para diagnosticar como para tratar algunas lesiones intracraneales como aneurismas o hemorragias que están activas. Entonces, pues yo recuerdo que cuando entraba a la sala de hemodinamia, siendo yo residente en el área de radiología, pues la verdad es que casi nadie utilizaba la guía ultrasonográfica, ¿no? Todo era contacto, localizabas la arteria y ya sabías que a un lado pasaba la vena y a otro ladito, un poquito más a un lado del nervio, y bueno, más o menos te ibas guiando, ¿no? Introducías la aguja, si salía sangre brillosa sabías que le habías dado a la arteria, si salía sangre más oscura pues sabías que le habías dado a la vena. Entonces la guía ultrasonográfica simplemente ayuda a que este procedimiento sea más sencillo y sin tantas complicaciones. Aún así, pues existen muchos médicos que no lo utilizan, que siguen haciéndolo de la manera tradicional, pero la verdad es que, insisto, ¿no? Todas estas situaciones son dependiendo de la escuela, de la experiencia y del criterio de cada quien. Drenajes articulares o punciones articulares en las cuales ya sea que se vaya a drenar algo de líquido de la articulación o, como les había comentado hace un momento, me ha tocado de repente que me piden ya sea introducir algún medicamento, alguna infiltración, o en los casos en donde hemos visto pacientes con lesiones o desgarros de tendones, entre ellos el calcáneo, que es uno de los que llego a ver con mayor frecuencia, y estos pacientes van a ser sometidos a un tratamiento en el cual se les van a infiltrar células madre. Bueno, pues la guía ultrasonográfica es indispensable para ver el sitio donde está entrando la aguja y sobre todo documentar, ya sea que se esté absorbiendo líquido o que se estén introduciendo células madres, ver dónde están localizadas o dónde se deja el depósito de estos medicamentos. Aquí tenemos otro ejemplo igual, pues, vemos a veces lesiones parciales del tendón calcáneo, en donde, bueno, pues se considera como un método de tratamiento que pueda ser eficaz o que le sirva para el paciente, pues se lleva a cabo, y es algo que se hace igual de manera, pues, relativamente sencilla en los consultorios. A veces los médicos ahí mismo tienen su centrífuga donde se obtienen plaquetas o algunas células que vayan a procesar ellos, y
prácticamente te pasan la jeringa, introduces el medicamento una vez, perdón, sustancia ya una vez localizando el tendón y pues es algo hasta cierto punto relativamente rápido. Lo que comentábamos hace un momento de las amniocentesis, hace mucho tiempo sí me tocó participar en varias, guiarlas. Aquí quien hacía la amniocentesis eran pues mis profesores, mis maestros, o a veces eran los genetistas, ¿no? Trabajaba con una doctora que ella era genetista y ella que era quien realizaba las punciones. Tenía una habilidad muy buena, prácticamente buscábamos el sitio donde mejor se pudiera introducir la aguja para poder obtener una buena cantidad de líquido amniótico. Sin embargo, sí hubo situaciones en las que me tocó ver cómo a veces pasaban muy cerca del embrión y en algunas ocasiones hasta lo llegaron a tocar con la aguja, y a veces también se llegaron a formar hematomas retrocorreales después de las punciones o de los procedimientos. Entonces, sí es un estudio que, como les digo, ha caído en cierta forma en desuso, sobre todo porque actualmente o muchas de las malformaciones cromosómicas o alteraciones cromosómicas que se pueden presentar en los productos se pueden evaluar ahora tanto con el ultrasonido de marcadores de primer trimestre como las pruebas en sangre para determinar la alfa-fetoproteína o la hormona gonadotropina coriónica, y esto nos va a decir si el paciente, bueno, en este caso el producto, tiene una alta o una baja probabilidad de presentar algún síndrome. Y como les digo, ¿no? Ya si esto sí te sale que hay una alta probabilidad, pues a lo mejor vale la pena hacer la amniocentesis, pero la verdad es que con los estudios genéticos que se hacen ahora en sangre materna, pues la verdad se ha hecho a un lado un poquito, por así decirlo, la amniocentesis, ¿no? Habrá lugares donde todavía se siguen practicando a lo mejor con cierta frecuencia, pero yo lo que he visto es que cada vez son menos. Igual las biopsias de vellosidades coriales, pues a fin de cuentas, como les digo, no deja de ser un procedimiento invasivo en el cual pues sí llega a haber dolor muchas veces en las pacientes, y más que el dolor, pues la preocupación de la madre, porque pues aparte se hace con anestesia local y generalmente la mamá está viendo o está oyendo, y en este caso pues la preocupación de tanto de que vaya a tener algo su bebé como de que durante el procedimiento se vaya a crear alguna complicación o algún problema que ponga en riesgo la vida de su producto. Las biopsias de riñón generalmente igual, también depende mucho de cómo de la escuela que tenga la persona que va a realizar la biopsia, es como a veces se acomoda al paciente. La mayoría de los pacientes en los que yo he participado en biopsias de riñón nativos, porque bueno, están los riñones trasplantados, generalmente el paciente se pone de lado, de cúbito lateral, dejando en la parte superior, por así decirlo, el riñón que se va a puncionar. Es un procedimiento que, digamos que en personas delgadas puede ser relativamente fácil y rápido, pero en personas que tienen un panículo adiposo muy grande, pues sí a veces se puede complicar algo, ¿no? Porque acuérdense que la aguja se debe de meter hasta cierto punto, y como generalmente se hace con agujas con Trucut, la distancia a la que va a salir el corte, pues puede ser hasta de 1 o 2 centímetros más, ¿no? Entonces, si no tenemos el cuidado adecuado de hasta dónde se va a poner la aguja, y luego cuando hacemos el disparo vemos que atraviesa por completo el riñón, pues se corre el riesgo de darle alguna otra estructura. Entonces, como lo he mencionado a lo largo de esta plática, ¿no? Son procedimientos que en manos expertas dan muy buenos resultados y se hacen de una manera hasta cierto punto, digamos, sencilla, pero sí me ha tocado ver complicaciones. Les comentaba al principio de la clase que yo veía el riñón en un lugar donde fácilmente se podía tal vez introducir la aguja y hacer el corte, pero por desgracia la persona que iba a hacer el procedimiento quería meter la aguja por donde él decía que estaba más cómodo, ¿no? Esto terminó en que a la paciente se le hizo un hematoma,
un hematoma intracapsular y después se complicó con otras circunstancias y para no hacer ya el cuento muy largo, terminó perdiendo ese riñón, ¿no? Que es algo que pues, no debería suceder en un procedimiento hasta cierto punto controlado. En el caso del riñón trasplantado, aquí como los riñones se colocan en un sitio diferente a los nativos, generalmente en las fosas ilíacas, el riñón queda prácticamente debajo de la piel. Entonces, aunque haya pacientes que tengan un panículo adiposo muy grande o que tengan muchas cicatrices por la cirugía o por cualquier otra circunstancia, es mucho más accesible. La mayoría de las veces que llegué a participar en biopsias de riñón trasplantado, pues eran procedimientos que duraban aproximadamente 15 minutos, ¿no? A veces tardábamos más en lo que llegaba el médico que iba a realizar la punción y preparábamos todo que en lo que se hacía el procedimiento, ¿no? Son pacientes muy cooperadores que ya han pasado por muchas situaciones médicas hasta cierto punto complicadas, entonces generalmente el paciente muy accesible y como les decía yo, el sitio donde se realiza pues prácticamente se ponía un poco de anestesia local, se introducía la aguja, se sacaba el material y se mandaba de inmediato a patología. La verdad es que eran procedimientos que igual, que como les menciono, en manos expertas hasta 10 o 15 minutos de que empezaba el procedimiento, ¿no? Todo lo que se tardaba en preparar al paciente, acostarlo, poner campos y todo, a veces era más que el mismo procedimiento. Las biopsias de hígado, aquí sí, en las que llegué a participar eran un poquito más delicadas porque de hecho el médico con el que yo hacíamos estos procedimientos, pues siempre quería o requería que estuviera disponible el carro rojo por cualquier eventualidad, ¿no? La verdad es que aquí sí nunca había alguna complicación importante, pero es indispensable que consideren que en algunos procedimientos donde ya va a haber una invasión hacia la cavidad abdominal o hacia un sitio donde se corre el riesgo de tocar vasos de gran calibre, bueno, pues o simplemente se puede complicar de otra forma, tener a la mano pues los elementos para sacar adelante al paciente. La biopsia endoscópica, como les comentaba en un momento, yo no he participado en ninguna de estas, pero bueno, he visto cómo algunos compañeros gastroenterólogos endoscopistas lo realizan, ¿no? Es un procedimiento que requiere ya de un lugar especial, que requiere de más aparatos, que requiere de un mayor control y en el cual, pues en la mayoría de las veces también la sedación del paciente. Casi de todos los procedimientos que hemos hablado actualmente hasta este momento, pues se pueden realizar con anestesia local, ¿no? Pero sí habrá algunos en los que el paciente pues sea necesario tal vez dar alguna sedación, que también puede suceder con pacientes que son muy nerviosos y que se ponen muy mal durante los procedimientos, ¿no? Digo, aquí volvemos a lo mismo, es consideración tanto del médico que va a realizar el procedimiento como del paciente mismo, y yo he visto pacientes, y se los comento, en mi experiencia, he tenido pacientes que vienen a una sonohisterografía y de entrada piden que se haga con sedación. Sabemos que es un procedimiento hasta cierto punto, pues que en el cual ni siquiera se utiliza anestesia general, pero generalmente como anestesia local, pero como son estudios en los que las pacientes ya traen una cierta tensión emocional, y porque, bueno, muchas de ellas lo hacen este estudio por infertilidad, entonces a veces algunas me ha tocado que son muy nerviosas, que todavía ni empieza el estudio y ya están con un grado de estrés muy alto, y pues bueno, me ha tocado, han sido 2 ocasiones en las que las pacientes han pedido que se haga con anestesia. Con sedación, perdón. Igual en la biopsia de próstata, como tenemos aquí este ejemplo, aquí la biopsia de próstata me tocó a mí hacerlas en un principio cuando se hacían sin anestesia o sin sedación, perdón. Y pues sí, digo, la verdad es que el paciente cada vez que metíamos el disparo, pues hasta brincaba, ¿no? A veces de la camilla. Y bueno, pues se decidió que en algunos casos especiales se empezara a usar la sedación.
Actualmente en la mayoría de los hospitales y sobre todo con el fin de evitar infecciones, porque también me tocó ver pacientes que desarrollaron infecciones importantes y sepsis después de una biopsia de próstata, pues se requiere hacerlo de preferencia en lugares muy adecuados, en lugares donde tengan un monitor para estar viendo su frecuencia, se hace con sedación y con un carrito rojo a un lado por cualquier eventualidad. Pero sobre todo aquí lo más importante es sí cuidar la limpieza, porque como les digo, una posible infección después de uno de estos procedimientos es muy alta. Aquí está el caso que les comentaba hace un momento, ¿no? Las sonohisterografías. Las sonohisterografías son unos estudios que cuando trabajé en una clínica de fertilidad los hacíamos todos los días, 2 o 3 al día, y pues la mayoría de las veces no teníamos mayor complicación, ¿no? Es un dolor, es un estudio que sí causa un poco de dolor tipo cólico en la paciente, pero que generalmente son soportables y lo hacíamos en aproximadamente 15 minutos, ¿no? Salvo estos dos casos en los que les comenté, nunca se presentaba ningún problema. Y como a fin de cuentas lo que se introduce es solución salina, una vez que terminas el procedimiento, esta solución se salía y en la mayoría de las pacientes desaparecía el cólico que se podía llegar a presentar durante el procedimiento. La captura ovular también se estimulaba a las pacientes durante cierto tiempo y cuando sus ovarios llegaban a un tamaño considerable y veíamos una cantidad importante de folículos, bueno, pues entonces por medio de vía vaginal con el transductor, una guía y una jeringa, se iban puncionando folículo por folículo y después se lo pasaban a la encargada, a la persona que se encarga de la biología de la reproducción, para que ella nos dijera si había los suficientes óvulos para que se pudieran hacer los procedimientos de asistencia, como decimos nosotros, ¿no? De poder prepararlos para poder después hacer la fertilización in vitro. Y ya una vez que se habían preparado estos ovulitos, que se hacía la fertilización in vitro y que se empezaban a monitorear el crecimiento de los embriones, pues entonces ahora venía la otra parte que era la introducción de los embriones en la cavidad uterina. Igual se preparaban los pacientes con medicamentos para que su endometrio estuviera en condiciones óptimas y de igual manera se colocaba un espejo vaginal, se metía la canulita por donde iban a ir los embriones y guiados por ultrasonido veíamos cómo iba entrando este liquidito, porque no se ven los embriones como tal, pero sí se veía el líquido, cómo se iba depositando en el fondo uterino, ¿no? Después venía el procedimiento ya de esperar unas cuantas semanas y se realizaba el estudio para ver que haya quedado en el lugar y que se haya formado un embrión. La valoración transoperatoria, aquí no voy a perder mucho tiempo porque ya hablamos de esto en la plática anterior y pues es simplemente lo que hacemos o lo que yo hacía en las obliteración endovascular de las venas, ¿no? Ahí se ve cómo se va introduciendo la aguja en la vena dilatada que se va a obliterar. Después de introducir la aguja, se introduce la guía y buscamos esa guía, como ya no voy a ahondar mucho en esto, pero veíamos que en la clase anterior tratábamos de no llegar a la unión de la safena. Esta es otra imagen donde se ve ahí la vena con la guía adentro en un corte transversal. Posteriormente se introducía el catéter y después la fibra de láser con la cual se empezaba la obliteración. Igual, estas imágenes se las había mostrado, ¿no? Es importante después de cada procedimiento que hagamos hacer una revisión de que lo que nosotros hicimos haya quedado bien, pero sobre todo que no haya alguna complicación. Pues bueno, ya lo último que les mencionaba, actualmente en pacientes con venas difíciles, pues se vale, ¿por qué no?, usar una pequeña guía ultrasonográfica para poder tomar una muestra sin necesidad de picotear tantas veces al paciente. Entonces, las ventajas de hacer una guía ultrasonográfica: procedimiento seguro, evitar iatrogenias, minimizar tiempos, ahorro de material,
mínima molestia al paciente, evitar trasladar al paciente a las áreas de imagen, ahorro de tiempo en el quirófano, en la sala de hemodinamia, pero también algo muy importante, ingresos extras para nosotros como médicos, radiólogos o intervencionistas. Pues las desventajas simplemente no son muchas y las más importantes es que lo ideal es que siempre se haga por personal altamente capacitado, que quien va a operar el aparato pues conozca perfectamente el equipo, esto también es muy importante, y si el equipo tiene mala definición de imagen, bueno, pues el procedimiento puede ser difícil y complicado. Aún con la guía puede haber complicaciones si la comunicación entre la persona que va a operar el equipo y quien está haciendo el estudio pues no es buena, y de preferencia los procedimientos deben ser realizados con asistencia de un personal capacitado. Las posibles complicaciones, aquí ya las estuvimos mencionando durante la plática, no vale la pena volverlas a mencionar, pero aquí las ponemos. Y las recomendaciones, igual, personal capacitado, debe haber una planeación previa, conocer los antecedentes médicos del paciente, siempre avisar a los familiares, muy importante, consentimiento informado, contar con las medidas básicas de asepsia, tener cerca material para prevenir y controlar cualquier emergencia y sobre todo dar seguimiento. Como conclusión, equipo de ultrasonido con buena definición, personal capacitado, consentimiento informado, medidas de asepsia, equipo de emergencia y seguimiento. Agradezco mucho la invitación. Créanme que para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Los dejo con esta imagen. Para mí hay un lema que siempre es mi prioridad, es mi primicia y me ha funcionado muy bien. Y ese lema dice que la familia es más importante que el trabajo. Si esto lo aplicamos, créanme que sí funciona y funciona muy bien. Muchas gracias.